La noche en San Salvador se había convertido en un manto pesado de humedad y sombras. Después de una jornada agotadora, mis pasos resonaban en el pavimento vacío mientras me dirigía a la avenida principal en busca de transporte. El aire tenía un peso extraño, como si algo invisible lo oprimiera contra la tierra, y las luces intermitentes de los postes parecían apenas capaces de perforar la penumbra envolvente. Cuando el taxi apareció en la esquina, su llegada fue tan silenciosa que me hizo estremecer. No hubo ruido de motor ni el típico rechinido de frenos. Simplemente estaba ahí, esperando, como si siempre hubiera estado, oculto entre las sombras. La carrocería era de un color indefinido bajo la tenue iluminación de la calle, una mezcla entre gris y negro mate, con un brillo opaco que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Sin pensarlo demasiado, abrí la puerta trasera y me deslicé dentro. El interior tenía un aroma denso, difícil de definir. No era desagradable, pero había algo extraño en ello, como una combinación de humedad añeja y un perfume que recordaba a flores marchitas. Cerré la puerta y di la dirección en voz baja, sintiendo un escalofrío recorriéndome la nuca cuando el conductor asintió sin decir palabra. La primera sensación de inquietud llegó cuando noté que el hombre nunca volteó a mirarme. Los taxistas suelen lanzar una mirada al pasajero a través del retrovisor, aunque sea por cortesía o costumbre, pero este conductor mantenía la vista fija en la carretera. Sus manos, rígidas y delgadas, sujetaban el volante con una firmeza antinatural. Su postura era tensa, su silueta parecía borrosa bajo el reflejo de las luces de los postes que pasaban intermitentes por la ventana. Observé el interior con más atención. No había taxímetro visible ni identificación del conductor pegada en el tablero, algo que me pareció inusual pero no del todo alarmante. Sin embargo, algo en el ambiente me oprimía el pecho, como si la cabina del taxi no fuese un espacio real sino un fragmento aislado de la ciudad, una burbuja ajena al mundo exterior. El auto avanzaba con una suavidad irreal. No sentía el traqueteo del pavimento ni el vaivén característico de los baches y desniveles de la avenida. No podía escuchar el sonido del motor ni el rumor de la ciudad adormecida. Solo el susurro monótono de los neumáticos deslizándose sobre el asfalto, como si flotáramos en un vacío insondable. Intenté mirar el rostro del conductor a través del espejo, pero el reflejo era difuso, casi inexistente. No había forma de distinguir sus rasgos. Un sudor frío me perló la frente mientras apartaba la mirada, mi mente tratando de aferrarse a explicaciones racionales. Tal vez era el cansancio, tal vez la luz de la calle deformaba su imagen. Sin embargo, cada minuto dentro de aquel taxi aumentaba mi inquietud. La ciudad afuera parecía menos real, como si nos moviéramos por una versión distorsionada de San Salvador, donde las sombras eran más densas y las luces más débiles. Quise preguntar cuánto faltaba para llegar, pero mi voz se atascó en mi garganta. Algo en el aire, en la opresiva presencia del conductor, me hizo dudar si quería que él hablara. En ese instante, un pensamiento me atravesó como una daga helada. No recordaba haber visto el taxi acercarse. No lo había escuchado detenerse. No había notado el sonido de la puerta al abrirse o cerrarse. Solo había estado allí, como si me hubiera estado esperando. Tragué saliva, mi corazón latiendo con una fuerza dolorosa en mi pecho. Algo no estaba bien. Algo no estaba nada bien. El aire dentro del taxi se tornó pesado, como si la atmósfera estuviera impregnada de un frío que no pertenecía a la noche de San Salvador. No era la brisa nocturna que se colaba a través de las rendijas de las ventanillas, era algo más profundo, más seco, como la heladez de un lugar abandonado por el tiempo. Me estremecí y crucé los brazos sobre el pecho, tratando de generar algo de calor en mi cuerpo, pero la sensación persistía, penetrante, como si viniera desde dentro del auto mismo. Observé por la ventana y noté algo inquietante, las calles estaban completamente vacías. No era solo la falta de transeúntes, que a esas horas era comprensible, sino la ausencia total de movimiento. No había otros autos, no había luces intermitentes en las esquinas, ni siquiera la brisa agitaba las ramas de los árboles. Era como si la ciudad estuviera congelada en un instante que no correspondía con la realidad. Entonces, la radio del taxi cobró vida. Al principio, pensé que era estática, un sonido bajo y persistente, un zumbido difuso que se entremezclaba con el ronco susurro de los neumáticos sobre el asfalto.
pero conforme avancé mi oído hacia el tablero, distinguí que no era un simple ruido blanco. Eran voces, murmullos, frases susurradas que no lograba comprender, como si alguien hablara en un idioma antiguo o en una frecuencia demasiado baja para captar el significado, pero lo suficientemente clara para sentir su presencia. Mi estómago se encogió cuando percibí que las voces no provenían de la radio, sino de todas partes dentro del auto, resonando en el espacio cerrado como si las paredes del vehículo susurraran su propio lenguaje espectral. Intenté concentrarme en algo más, en algo tangible, así que me aclaré la garganta y traté de romper el silencio con una pregunta. Señor, ¿falta mucho para llegar? Mi voz sonó extraña dentro del taxi, amortiguada, como si la cabina del auto no perteneciera al mismo mundo que el exterior. El conductor tardó unos segundos en responder, y cuando lo hizo, su voz me provocó un escalofrío tan profundo que sentí que mis huesos se enfriaban desde dentro. Ya casi, llegamos. Sus palabras salieron distorsionadas, como si vinieran de una radio antigua mal sintonizada. No eran palabras normales, estaban fragmentadas, alargadas en algunos momentos, cortadas en otros, con un eco leve que no debería existir en un espacio tan pequeño. Tragué saliva y miré hacia el espejo retrovisor, pero nuevamente su rostro seguía siendo un borrón irreconocible, una mancha oscura que se confundía con la sombra de la noche. Algo no estaba bien. Respiré hondo y decidí intentar otra pregunta. ¿Hace cuánto trabaja de taxista? El conductor giró la cabeza apenas unos milímetros, como si hubiera escuchado mi pregunta desde muy lejos. Su silencio se prolongó tanto que llegué a pensar que no respondería. Pero entonces, con la misma voz rota, dejó caer unas palabras que me helaron la sangre. Siempre lo he hecho. No supe qué contestar. Mi mente intentaba procesar la conversación, buscarle lógica, una justificación racional. Pero el tono de su voz, la extraña elección de palabras, la forma en la que el auto parecía deslizarse sin esfuerzo sobre las calles silenciosas. Todo apuntaba a que aquello no era normal. La radio continuaba con sus murmullos inquietantes, a veces interrumpidos por una interferencia chispeante, como si alguien del otro lado estuviera tratando de comunicarse. Pero cada vez que intentaba captar una frase clara, las voces se disolvían en un siseo incomprensible. Mi piel se erizó cuando me di cuenta de otro detalle aterrador. A pesar de que llevábamos varios minutos de trayecto, no reconocía ninguna calle. No pasábamos por ningún lugar familiar. No había letreros, semáforos o cualquier referencia que pudiera indicarme que seguíamos dentro de la ciudad. Todo a nuestro alrededor parecía una repetición de las mismas avenidas oscuras, los mismos edificios con luces mortecinas, los mismos árboles sin movimiento. Como si estuviéramos atrapados en un ciclo sin fin. Un pensamiento me golpeó con fuerza, ¿y si nunca llegábamos? ¿Y si este trayecto no tenía un destino? El frío dentro del taxi se volvió insoportable. Me removí en el asiento, inquieto, sintiendo la creciente urgencia de salir de ahí. Pero algo me decía que aún no era el momento. Porque, aunque no podía verlo claramente, sabía que el conductor me estaba observando. Sabía que, en algún punto del trayecto, sus ojos, ocultos en el reflejo borroso del espejo, se habían posado sobre mí. Y sentí, con una certeza aterradora, que él estaba esperando algo. La sensación de irrealidad se volvió insoportable. Mi respiración se tornó superficial, mi pecho se apretó con una angustia que no podía explicar. El frío dentro del taxi se había asentado en mis huesos como si llevara horas viajando en un vehículo sin ventanas, expuesto a un aire que no pertenecía a este mundo. Miré el reloj en mi muñeca, pero la aguja de los segundos no se movía. Un escalofrío me recorrió la espalda. Entonces, el taxi giró abruptamente. No reconocí la calle. Deberíamos estar acercándonos a mi destino, pero lo que vi por la ventana me arrancó cualquier certeza. Las luces de la ciudad habían desaparecido. No había tiendas, semáforos, ni el tráfico ocasional que aún debía existir en San Salvador, incluso a esas horas. Ahora avanzábamos por una avenida mal iluminada, flanqueada por edificios abandonados y casas en ruinas. La mayoría de las ventanas estaban rotas o completamente oscuras, como si hubieran sido devoradas por el tiempo. Algunas fachadas tenían puertas abiertas de par en par, como bocas que aguardaban en el silencio. Intenté tragar saliva,
pero mi garganta estaba seca. Este no es el camino, murmuré, más para mí que para el conductor. Pero él no respondió. El único sonido dentro del taxi era el murmullo distorsionado de la radio y el ronroneo suave de un motor que no parecía hacer esfuerzo alguno por moverse. Me incliné ligeramente hacia adelante para ver el tablero, esperando encontrar algún punto de referencia, pero lo que vi hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. El taxímetro estaba en movimiento, pero los números que marcaban no tenían sentido. 4.266.728. Los dígitos cambiaban con velocidad inhumana, subiendo y bajando como si estuvieran enloquecidos, como si no calcularan una tarifa, sino algo más. Algo que no quería entender. El zumbido en mis oídos se intensificó. El aire dentro del auto se volvió más denso, como si estuviera respirando agua en lugar de oxígeno. Una parte de mí gritaba que debía salir, que esto no era real, que tenía que abrir la puerta y correr. Pero mi cuerpo estaba paralizado, inmovilizado por un terror visceral que no había sentido jamás. Reuniendo toda mi fuerza, alcé la voz con más firmeza de la que sentía. «Deténgase aquí. Déjeme bajar». El taxi no frenó. Mi piel se erizó al notar que el conductor movía lentamente su cabeza. Muy lentamente. Como si el tiempo dentro del auto no siguiera las mismas reglas que afuera. Cuando su rostro quedó completamente expuesto ante mí, el aire se me atoró en la garganta. No era un rostro humano. ¿Era algo más? No sabría describirlo con precisión. Su piel no tenía una textura definida, como si estuviera en constante cambio, fluctuando entre lo sólido y lo incorpóreo. Sus ojos eran pozos oscuros, sin pupilas, sin vida. Un vacío insondable del que emergía algo primitivo, algo que no debería estar allí. Y, sin embargo, sonrió. No una sonrisa normal, no un gesto humano. Fue una mueca antinatural que se extendió más de lo posible, mostrando una hilera de dientes irregulares, afilados como agujas, como si estuviera probando mi miedo, saboreándolo antes de hablar. Su voz ya no tenía el eco distorsionado de antes. Ahora era clara, profunda, resonante, pero completamente errónea, como si miles de voces hablaran al mismo tiempo desde su garganta. «Ya hemos llegado». El taxi se detuvo de golpe. El silencio fue absoluto. La radio dejó de murmurar. El motor dejó de vibrar. Solo quedamos él y yo, atrapados en un instante suspendido en la nada. Mi mano tembló al tantear la manija de la puerta, pero no se movió. El conductor me observó sin parpadear, su sonrisa cada vez más amplia, su rostro cada vez más distorsionado. Y supe, con un terror frío que me heló hasta los huesos, que no tenía la intención de dejarme ir. La sensación de vértigo me arrancó del abismo. Abrí los ojos de golpe, jadeando, con el cuerpo entumecido por el frío. Mi corazón aún latía con violencia, como si hubiera estado corriendo por horas, pero mis músculos no respondían de inmediato. Me tomó unos segundos entender dónde estaba. No era el taxi. Me encontraba en una banca de metal oxidado, ubicada en la acera de una avenida que, esta vez, sí reconocía. Era una de las calles cercanas a mi casa, silenciosa y desierta a esas horas de la madrugada. Las farolas parpadeaban con un resplandor débil, proyectando sombras alargadas sobre el asfalto. Mi ropa estaba intacta. Mi billetera seguía en mi bolsillo, mi teléfono también. No había señales de violencia, de forcejeo, ni de que hubiera sido víctima de algún robo. Pero la opresión en mi pecho persistía, como si algo dentro de mí supiera que lo que había vivido no había sido un simple sueño. Mis dedos temblaban al cerrarse en un objeto extraño que descansaba en mi mano derecha. Lo miré. Era un boleto de taxi. Un papel viejo, amarillento, con los bordes raídos y la tinta desvanecida por el tiempo. Pero en el centro del recibo aún se distinguía con claridad un número de placa. La misma placa del taxi. El mismo taxi en el que había subido. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré a mi alrededor, esperando ver algún indicio de lo que había sucedido. ¿Alguien me había dejado allí? ¿Había caminado inconscientemente hasta la banca? Pero no había rastros de neumático cerca, ni señales de que el taxi hubiera estado allí en algún momento. Sentí que mi respiración se aceleraba. No podía haber sido una alucinación. Lo había vivido.
Lo había sentido. Ese frío antinatural, esa radio susurrante, esos ojos vacíos. Me puse de pie con esfuerzo y caminé hasta la tienda más cercana, donde un hombre mayor limpiaba el mostrador con lentitud. Me miró con sorpresa cuando entré, seguramente por mi expresión desencajada. Disculpe, dije con la voz ronca. ¿Sabe algo de un taxi con esta placa? Le extendí el boleto. El anciano lo tomó con una lentitud extraña y acercó el papel a la luz tenue del local. Apenas lo leyó, su rostro perdió el color. ¿Dónde conseguiste esto?, murmuró, con un tono tenso. Subí a ese taxi hace unos minutos, pero no sé cómo llegué aquí. El hombre me miró fijamente, como si intentara decidir si yo hablaba en serio o si estaba jugando con él. Ese taxi, dijo al fin, su voz temblando levemente, desapareció hace más de 30 años. El mundo pareció tambalearse a mi alrededor. ¿Cómo dice? El anciano pasó saliva y señaló el boleto con su dedo tembloroso. Ese número de placa es de un taxi que solía recorrer la ciudad a finales de los 80. Pero una noche, el conductor nunca regresó. Lo buscaron durante semanas, pero el auto nunca apareció. Algunos dicen que fue asaltado y que lo enterraron en algún lugar, otros que se perdió en una zona peligrosa y nunca pudo salir, pero el hombre me miró con una mezcla de incredulidad y miedo. Hay quienes creen que él nunca dejó de conducir. La tienda pareció volverse más pequeña, más asfixiante. Sentí que el aire me faltaba. Dicen que, de vez en cuando, alguien toma un taxi en una calle vacía de madrugada y cuando se dan cuenta, ya no están en su destino. Que el taxi los lleva a un sitio donde nadie más puede ir y algunos no regresan. El anciano dejó el boleto en el mostrador como si quemara. Nadie ha visto ese taxi desde hace décadas. Pero si realmente subiste a él, sus ojos se fijaron en los míos, con una advertencia muda, significa que él sigue buscando pasajeros. No dije nada. Solo tomé el boleto con manos heladas y salí de la tienda, sintiendo cada sombra de la calle observándome, cada rincón de la noche susurrando un eco de algo que no debería existir. Eché un vistazo a la avenida vacía y me estremecí. Porque, por un instante, casi pude ver los faros de un auto brillando a lo lejos. Suscríbete y comparte este video para que nadie escape del terror. Envíanos tu historia más escalofriante y podrías verla cobrar vida en nuestro próximo episodio. ¿Te atreves? Hasta el próximo video.